Bienvenidos a este análisis. Al inicio de la vida, esa primera respiración lo es absolutamente todo. Hoy nos adentramos en una de las áreas más determinantes y, francamente, más delicadas de la medicina moderna, los protocolos de atención de enfermería en patologías respiratorias críticas. Estaremos enfocados muy especialmente en el cuidado neonatal, porque cuando la vida apenas comienza, la estructura, la rapidez y la precisión milimétrica de estos cuidados son literalmente la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Imaginen el escenario por un momento. Es una situación de altísimo riesgo donde el reloj no perdona y cada segundo cuenta. De hecho, el síndrome de dificultad respiratoria es la causa principal de morbilidad y mortalidad en recién nacidos prematuros en todo el mundo. Si esa primera y vital respiración falla, se dispara de inmediato una emergencia que exige una intervención sumamente estructurada, rápida y basada totalmente en la evidencia científica. Bien, profundicemos en esto definiendo exactamente a qué nos enfrentamos en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos dos conceptos clave. Primero está la disnea. Esto pasa cuando la respiración deja de ser un reflejo automático inconsciente y se convierte en un esfuerzo visible, aumentando muchísimo el trabajo del cuerpo. Y luego está la insuficiencia respiratoria, que es básicamente un fallo total del sistema para mantener los gases en la sangre en niveles seguros. Hablamos de números críticos, una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o de dióxido de carbono por encima de 45. Estos son los parámetros exactos que dictan y encienden la alarma del cuidado crítico. Para comprender todo este proceso, nuestra ruta de acción de hoy se divide en 5 puntos muy claros. Primero, la dificultad respiratoria neonatal. Segundo, la escala de Silverman-Anderson. Tercero, el manejo de la vía aérea. Cuarto, los cuidados críticos específicos. Y para cerrar, los diagnósticos y la conclusión del caso. Empecemos con la sección 1. Dificultad respiratoria neonatal. El reconocimiento de la emergencia. En esta primera fase del protocolo, la observación constante lo es todo. Hay que tener en cuenta que las reservas de oxígeno de un neonato se agotan el doble de rápido que las de un adulto, el doble. Por eso, el personal de enfermería debe ser hipervigilante ante señales físicas muy concretas como el aleteo nasal, el hundimiento o tiraje intercostal, una palidez extrema o la cianosis. Y un detalle fundamental, en los bebés, el quejido respiratorio es inconfundible. No son solo síntomas al azar, son literalmente las sirenas de emergencia del cuerpo avisando que el colapso está en marcha. Pasamos ahora a la sección 2. Escala de Silverman-Anderson. Visualizando la valoración. Una vez que se identifica la emergencia clínica, hay que medirla de manera objetiva para estandarizar el tratamiento. Y esto ilustra de manera brillante cómo esos signos físicos de alarma se transforman en datos medibles en tiempo real. Al observar esta herramienta, es fascinante ver cómo los parámetros visuales mapean con total exactitud la lucha física del bebé, desde cómo se expande su pecho hasta ese aleteo en la nariz y la retracción del esternón. Es como tener una radiografía visual de su estado. Al desglosar la tabla encontramos 5 parámetros exactos. Cada uno de estos signos, los movimientos tóraco-abdominales, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido respiratorio, recibe una puntuación que va de 0 a 2. Ahora, es de vital importancia recordar un detalle que a menudo causa confusión. A diferencia de la famosa prueba de Apgar, donde un número alto es excelente, aquí funciona al revés. En la escala de Silverman-Anderson, una puntuación más alta significa mayor gravedad del síndrome. A más puntos, mayor es el peligro. Continuamos con la sección 3. Manejo de la vía aérea. La fase de intervención directa. Aquí entramos en una coreografía médica sumamente estricta. Sería completamente inútil dar oxígeno si el conducto principal está bloqueado, ¿cierto? Por lo tanto, el paso número 1 siempre es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Solo después se administra el oxígeno, que en el caso de los neonatos tiene que ser obligatoriamente humidificado y calentado. Si el paciente todavía tiene dificultades, se avanza a la implementación temprana del CPAP para mantener la presión positiva. Y si eso no basta, la ventilación mecánica es el siguiente escalón. Es una progresión lógica, rápida y muy calculada. Ahora, fíjense en este porcentaje. 40%. Es un dato súper interesante. En medio de una crisis respiratoria, el instinto de cualquiera podría dictar administrar oxígeno al 100% inmediatamente. Pero la realidad es otra. En condiciones como la taquipnea transitoria, no se suelen necesitar concentraciones superiores al 40% para mantener la meta de saturación sobre el 90%.
Exceder esto de manera descontrolada puede causar estragos, incluyendo daños irreversibles como la retinopatía, que es una de las causas principales de ceguera en bebés prematuros. A veces, menos es realmente más. Entonces, el punto crucial aquí es entender que no todas las obstrucciones se tratan de la misma forma. En un escenario estándar, mantener la vía limpia incluye técnicas de kinesiología y aspiración de secreciones, pero si nos enfrentamos a un síndrome de aspiración meconial en un recién nacido deprimido o no vigoroso, el protocolo cambia de forma radical. Las directrices actuales prohíben tajantemente la aspiración traqueal rutinaria en estos casos. En su lugar, hay que considerar ventilación a presión positiva o intubación de forma inmediata. Equivocarse de protocolo en ese instante podría ser devastador para el neonato. Avanzamos al cuarto punto de nuestra ruta. Cuidados críticos específicos. El soporte neonatal integral. En esta etapa el cuidado va más allá de los pulmones. La termorregulación es, sin duda, un pilar absoluto. Debido a que los prematuros tienen muy poco tejido subcutáneo, se emplean servocunas, sábanas tibias e incluso envolturas plásticas especiales para mantener su temperatura entre 36 y 36.3 grados Celsius. La justificación clínica de esto es asombrosa. Si el recién nacido entra en estrés térmico, y muy especialmente en hipertermia, su cuerpo reacciona aumentando drásticamente el consumo de oxígeno y de glucosa. Es como exigirle un motor sin combustible que acelere a fondo. Un sistema que ya está colapsado simplemente no lo puede tolerar. Y tenemos otro reto monumental representado por este número, 80%. Para ponerlo en perspectiva, al momento de nacer, el peso corporal de un bebé prematuro es aproximadamente un 80% agua. Manejar toda esa cantidad de fluidos es literalmente caminar sobre la cuerda floja. Con un volumen de agua tan alto y riñones muy inmaduros que tienen una tasa de filtración bajísima, se necesita un balance hídrico estrictamente negativo. Es por eso que durante las horas más críticas de un distrés respiratorio, el protocolo manda dejar al paciente en régimen cero. Nada de vía oral. Ayuno absoluto. Toda la hidratación se hace de forma intravenosa con cálculos milimétricos para no generar una sobrecarga de líquidos que inundaría esos riñones tan vulnerables. Y para sostener este tremendo esfuerzo físico, la química entra en acción. Por un lado, tenemos la administración directa de surfactante exógeno por el tubo endotraqueal. Este surfactante es una sustancia fundamental que reduce la tensión de los alvéolos. Sin él, los sacos pulmonares se colapsarían y se pegarían como plástico mojado. A esto se les une el uso estratégico de antibióticos empíricos para frenar infecciones y un monitoreo incesante de gasometrías en la sangre, vigilando constantemente ese delicado equilibrio ácido-base. Finalmente, llegamos a la sección 5. Diagnósticos y conclusión. Resolviendo el plan de cuidados. Pasemos a ver cómo todo este increíble esfuerzo se desarrolla y se plasma formalmente en el día a día del entorno clínico. Todo se traduce en diagnósticos de enfermería estructurados y claros, como la limpieza ineficaz de la vía aérea, el altísimo riesgo de progresión de hipoxemia o la amenaza latente de acidosis derivada del mal intercambio de gases. Al ponerle nombre y formalizar estos problemas, el equipo asegura que tanto el turno actual como los siguientes continúen aplicando el protocolo con el mismo rigor y precisión. Al final, lo que queda claro es que no estamos hablando solamente de una serie de pasos fríos en un manual de hospital. Se trata de un conjunto de acciones vitales, orquestadas científicamente para vencer la asfixia en el momento más frágil y vulnerable de un ser humano. Entender la profundidad de este protocolo nos revela la inmensa complejidad y el arte de los cuidados intensivos neonatales. Así que dejamos esta pregunta sobre la mesa para reflexionar un poco acerca del impacto invaluable que tienen la ciencia médica, la precisión y la dedicación de enfermería en la supervivencia misma.